Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Lo que nadie te cuenta. Es el episodio 24 que vamos a hablar sobre violencia estética. ¿Por qué no nos aceptamos tal como somos? Y como siempre queremos saludar a todos nuestros auspiciantes, Pacari, UTE, Mole El Jardín, y también dar la bienvenida al nuevo equipo que me acompaña, que es Initial. Nuestras invitadas son la licenciada Adriana Gullaret, es una psicoanalista argentina muy reconocida, la doctora Jenny Hernández, cirujana plástica ecuatoriana, y la doctora Pilar Arroyave Sierra, psiquiatra colombiana. ¿Qué es la violencia estética? Y esto a manera de introducción. Se conoce como violencia estética a la idea social de encajar y cumplir con un canon de belleza. Esta presión sobre todo está en las mujeres y lleva en algunos casos a que las personas se sometan a modificaciones estéticas invasivas y hasta peligrosas, de no contar obviamente con los profesionales adecuados. Los estereotipos de belleza y lo que el mundo considera hermoso pueden tener consecuencias en la psique y en el cuerpo de las mujeres. Esta forma de violencia no es tan visible como otras maneras de evidenciar el maltrato hacia las mujeres. Constantemente se vende la idea de que el aspecto físico es un pilar básico del éxito en la vida. La juventud, como ustedes ya lo saben, es pasajera. Las cirugías pueden ayudar en determinados casos a que una persona se sienta mejor, pero ¿qué sucede si basamos nuestra seguridad y felicidad en una apariencia? A la final, sí, somos seres sociales, pero ¿cuándo la opinión de otros puede llegar a ser nociva? ¿Qué hay detrás de la no aceptación de nuestro físico? Y antes de empezar y dar una explicación y sobre todo la formación de nuestras invitadas, quiero recordar a la audiencia que tenemos esta encuesta. ¿Cree usted que las cirugías estéticas ayudan a mejorar el autoestima de una persona? A, sí; B, no; C, debemos aceptarnos tal como somos. Y con quien vamos a iniciar esta charla es con la licenciada Adriana Gullaret, psicoanalista argentina. Es licenciada en psicología con estudios de posgrado en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Su amplia experiencia le ha permitido compartir espacios en medios de comunicación, en prensa, radio y televisión. Y su misión como profesional es lograr que los pacientes tengan una herramienta de autoconocimiento a través del psicoanálisis. Bienvenida, Adriana. Por favor, explícanos el Gracias. conflicto entre cuerpo visto y cuerpo vivido, es decir, lo que corresponde a la imagen inconsciente y el esquema cultural, y esta discordancia, porque tú, y he visto algunas charlas, hablas del dios de la belleza. Claro, es el nuevo dios, uno de los nuevos dioses, ¿no? Efectivamente, una cosa es el cuerpo y otra cosa es el registro corporal o la percepción que tenemos del cuerpo. Muchas veces hay una enorme distorsión en ese registro, producto del bombardeo sistemático, mediático, de la divina proporción. La divina proporción es un estereotipo de época. Quedaron atrás estas mujeres barrocas, rotundas, redondeadas, que eran sinónimo de belleza. Era una moda epocal. Después hemos pasado a la extrema delgadez para legiones sobre todo de adolescentes que han padecido como consecuencia y padecen trastornos de alimentación. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Qué pasa? Hay un afán muy grande en el proceso de lograr la identificación de pertenecer al grupo deseado, de ser deseadas, de no sentirse excluidas, porque eso es una situación muy dolorosa. En ese afán y con la inmadurez esperable que caracteriza al adolescente, es probable que quieran tomar decisiones sin estar preparadas. No todas las personas que se operan están preparadas para hacerlo. Porque justamente vos hablabas de un concepto importantísimo, que es el concepto de autoestima. Autoestima es un proceso complejo resultante
de la valoración que hacemos de nosotros en base a lo que nos dijeron nuestros maestros, nuestros padres, familia, y lo que nosotros evaluamos. Pero si ponemos todo el concepto de autoestima en el cuerpo, ahí empiezan los conflictos. Porque muchas veces, después de una intervención, se miran al espejo y dicen, sí, esto está mejor, la nariz, el implante mamario, pero ¿por qué sigo de mal humor? ¿Por qué me sigo deprimiendo? ¿Por qué vuelvo a elegir mal mi pareja? Y ahí viene el peligro, que consideran que con otra cirugía a lo mejor puedan resolverlo. Y ahí ya podemos entrar en una cadena patológica de las llamadas adicción a las cirugías estéticas. Muchísimas gracias, Adriana. Y en efecto, voy a hacer una pregunta a cada una de las invitadas de manera equitativa, pero también será interesante, una vez que conozcamos a las otras dos invitadas, que interactúen. Evidentemente, lo que estás hablando es importante. No podemos basar en esta parte física porque hay un enorme descontento en otras personas que se han hecho una cirugía, pero que no lograron el objetivo. Vamos a continuar con la doctora Jenny Hernández, de cirujana plástica ecuatoriana. Tiene estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, en España, en medicina estética y anti-envejecimiento. Además hizo un posgrado en trasplante de cabello en la Universidad de San Luis, en Missouri, en Estados Unidos. Es experta en técnicas de rejuvenecimiento con hilos tensores, células madre y caída del cabello. La práctica de la doctora Hernández se centra en la tricología, especialidad que trata las enfermedades del cuero cabelludo y el cabello. Además, es ganadora de 5 premios internacionales. Muy bienvenida, Jenny, y gracias por estar aquí. ¿Por qué deberíamos modificar nuestra apariencia? Y te pregunto, ¿el buscar un tratamiento estético es una cuestión de autoestima o de inseguridad? Michelle, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todas. Pues sí, la gente se hace esto por baja autoestima o para realmente mejorar. Y pues bueno, aquí hay un tema que es importante aclarar, que muchísimas veces hacemos un procedimiento estético justamente porque hay una patología de fondo. Por ejemplo, cuando hay alopecia, tenemos una alopecia por falta de hierro, hipotiroidismo o una alopecia congenética. Y esto, por supuesto, al perder cabello vas a perder el autoestima. Y es claro y clave que tratemos al paciente para mejorar su autoestima. Es decir, si mejora su cabello, si mejora la calidad de cabello por una enfermedad, que la mayoría de las veces tiene algo de fondo, va a mejorar su autoestima. En el caso de la estética, por ejemplo, un botox, un relleno o una cirugía, si el paciente tiene hipotiroidismo, va a tener muchísimo más arrugas y si se hace un procedimiento, va a mejorar su autoestima y va a mejorar también su forma de sentirse con la enfermedad. Muy bien decía Adriana, y realmente hay que tener claro, si uno se hace un procedimiento estético, no va a mejorar su enfermedad, o no vas a cambiar de pareja porque te haces un botox, un relleno, unos nuevos labios, no va por ahí. Y es clave que tengamos claro que hay una patología llamada dismorfismo, es decir, por más que te hagas 10 cirugías plásticas, por más que te hagas 10 veces labios, o te pongas rellenos, o te hagas botox, la persona siempre se va a ver diferente. Se va a ver fea, o se va a ver gorda, o se va a ver sin cabello, y esto es el dismorfismo. Y no importa la cantidad de cirugías que se hagan. Por lo tanto, hay que tener una evaluación psicológica previa que hacemos nosotros en nuestro consultorio y luego procedemos a los tratamientos estéticos, porque si no, nunca el paciente va a estar contento si tiene este trastorno de dismorfismo. Muchísimas gracias, es la doctora Jenny Hernández desde Ecuador. Ahora continuamos con la doctora Pilar Arroyave, es psiquiatra colombiana. Es médica especialista en psiquiatría, terapeuta certificada en terapia dialéctico-conductual. Es directora del Centro DBT, especializado en terapia dialéctica conductual, mismo que brinda tratamientos a personas con trastorno límite de personalidad y trastornos de alimentación. Es experta en la intervención de pacientes con trastorno límite de personalidad, con riesgo crónico de suicidio y autolesiones. Apoya a personas con dificultad en regular sus emociones, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de estrés postraumático y adicciones. Bienvenida, Pilar. Te pregunto, ¿cómo se construye la imagen corporal de una persona? Hola, muchas gracias por la invitación. La imagen corporal es
Digamos que es una cosa que se va forjando a través del tiempo. La primera imagen corporal es cuando uno está pequeño, que es cómo me ven mis padres, cómo me ve mi padre, mi madre con respecto a mi forma física, y ya más o menos en la adolescencia lo que se va mostrando es también cómo me acepto por mis pares. Si bien hay una influencia del medio y hay cosas donde hay mayor presión por la belleza, también hay una presión por los padres por los pares que finalmente van generando una aceptación o no aceptación con respecto al propio cuerpo. Eso es importante porque de ahí en adelante empiezan a pasar causas como la necesidad de controlar la forma corporal o la forma como me veo. Si hay una dificultad en esa etapa en yo sentirme, por ejemplo, aprobada por el grupo o por las personas con las que yo quiero iniciar relaciones de pareja, desde ahí va a empezar un deseo de controlar afuera lo que no conozco o no sé en mi interior. Y eso es importante para lo otro que sigue pasando a través del tiempo. Gracias, Pilar. Y te pregunto a ti, Adriana, ¿cómo podemos hacer ese proceso de autoconocimiento y de aceptación? ¿Cuáles son esas herramientas para poder encontrar ese camino y, por otro lado, aceptar eso que somos? Evidentemente, también después le voy a preguntar a Jenny Hernández, habrá cirugías, como tú también lo has dicho en alguna charla, de la cirugía reconstructiva y la cirugía estética, que hay cosas y hay temas que pueden ayudar profundamente a un ser humano, pero hay que hacer ese recorrido de autoconocimiento, Adriana. ¿Cómo es el camino? Bueno, el autoconocimiento nos puede llevar toda la vida. Eh, a veces es muy difícil aceptarnos porque tenemos quizá ideales a veces inalcanzables. Y en esa lucha, en esa pelea con los recursos que tenemos y con lo que no podemos, se nos pueden ir muchos años. Entonces el autoconocimiento es una tarea que requiere de mucho trabajo interior, paciencia, tolerancia, templanza, para seguir superando cada vez más nuestras limitaciones. Muchas personas se equivocan porque quieren alcanzar un ideal cuando en realidad el camino es tratar de bajar un poco el ideal para poder estar un poco más conformes y sentir que tenemos posibilidad de tener buenas herramientas. Justamente esto se pone en juego con las cirugías o con cualquier otra técnica no invasiva, cuando la persona idealiza el resultado, quiere y decide que cuando sale del quirófano va a ser otra persona. Este es un ejemplo clarísimo de que no es así y que nos vamos a ver mejor, porque muchas veces efectivamente hay que arreglar algo. Ese no es el problema. El problema es la magnificación, el sobredimensionamiento que hacemos, que a veces puede llegar a bordes delirantes, donde la persona vive para esos milímetros, centímetros de nariz, de cadera, de rollito, de ojo, de asa de oreja, de tamaño de mamas. Eso es algo patológico que no tiene nada que ver con el autoconocimiento. Más bien es tapar, encerrarnos en este complejo físico para no aceptarnos y no ver qué estamos poniendo que nos quiera resolver el cuerpo o el doctor o el cirujano, en lugar de pensar que los verdaderos cambios son de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Gracias, Jenny. Con respecto a lo que nos responde Adriana, y en tu larga carrera como profesional, te habrás encontrado con estos casos de personas, de hombres y de mujeres que no encuentran una satisfacción en el resultado. ¿Qué haces tú en esos momentos, Jenny, cuando ves que algo no está bien? Digamos, ya se hace un tratamiento, hay una mejoría, ahí es algo realmente superficial, pero ¿cuál es tu actuación como cirujana estética? Me encanta tu pregunta, Michelle, porque cuando Adriana hablaba de eso y hablábamos de la idealización de resultados, yo justo pensaba en esos pacientes. Y claro, es muy importante tener muy ubicado el resultado que vamos a tener con medicina estética o con una cirugía. O sea, una cirugía no te va a resolver la vida, como hablamos hace un rato, no te va a devolver o te va a quitar un divorcio o te va a obtener 10 mujeres o 10 parejas. No es así.
Cuando hay una cirugía, por ejemplo, un trasplante de cabello, un paciente que no tiene cabello en la zona superior ha perdido 50.000 cabellos. Y en un trasplante te devuelven 1.500, 3.000. Por lo tanto, con una cirugía nunca vas a recuperar todo. Es muy importante, y nosotros trabajamos también con un psicólogo, para que el paciente además acepte su alopecia, ya sea por un tema genético o por un tema también de enfermedad, y que con el resultado esté contento, porque definitivamente la perfección no es síntoma de belleza. Tú tienes que aceptar, la imperfección es parte de la belleza. Uno tiene que ser imperfecto para la belleza. Hay muchos estudios donde se duplican la misma cara y se ve fea la persona. Y cuando pones una cara diferente, una hemicara, la mitad de la cara contra otra, se ve mucho más guapa la persona. Es decir, mientras más imperfecciones tenga una persona, también se ve mucho más belleza. Y sí, la gente empieza a veces a idealizar estos resultados y ahí hay problemas. Siempre antes de empezar un tratamiento estético, ya sea no invasivo o invasivo en cirugías plásticas, hay que hablar desde la parte interior y que el paciente se acepte previamente, porque si no, puede estar perfecta la cirugía plástica o la cirugía estética, el paciente nunca va a estar contento. Pilar, quiero continuar con una pregunta. Un estudiante de la UTE, una universidad ecuatoriana, y él te pregunta, y este es su comentario previo, han mencionado que los estereotipos de belleza que vemos en redes sociales a través de influencers afectan la autoestima de los jóvenes. ¿Qué recomendaría a la juventud para no ser vulnerables ante estas prácticas y ante estos ejemplos que tenemos en redes sociales? Qué pregunta tan interesante. Yo sí creo que las redes sociales, inclusive hay unas redes sociales que tienen mucho más efecto sobre otras, por ejemplo TikTok. TikTok es una red social que de entrada hace que uno tenga que cambiar prácticamente su imagen corporal. Uno puede ponerse, no sé, los ojos más brillantes, la cara más rosada, verse un poquito más perfilada y eso afecta directamente la imagen corporal o lo que yo quiero mostrar, por lo consiguiente, lo que yo recibo de eso que me está pasando. Dejar de ser vulnerable un poquito debe ser que yo tenga mejor autoconocimiento, mejor concepto de mí mismo y no interiorizar que lo que se ve ahí es lo perfecto. Primero, en redes sociales no se monta nada donde yo me sienta feo o me sienta mal. O sea, que todo el tiempo lo que yo estoy recibiendo son personas que son perfectas o bien. O sea, no conozco nadie que haga una cosa distinta. Si yo empiezo a modificar mis algoritmos de manera donde yo pueda buscar mis intereses personales, no mi belleza ni tips, ahí yo estoy siendo menos vulnerable. Y dos, yo sí pienso que en las instituciones, colegios, universidades, en todas las partes donde los adolescentes y jóvenes van, debería haber una mayor concientización de las diferencias que hay sobre crear otros compromisos diferentes a la imagen corporal como validadores de valor o de, digamos que, aceptación social. Debería haber otras cosas como todos somos distintos, ni siquiera inclusión de la diferencia porque ahí yo ya estoy hablando distinto, sino lo que tú eres o lo que tú haces es suficiente, porque hay una cosa que es la insuficiencia, o sentirme que yo, si no cambio, no voy a ser aceptado por mi entorno, no solamente por una persona, sino todo lo otro que hay. Gracias, Pilar. Y bueno, pueden intervenir entre ustedes si quieren comentar algo de cada una de nuestras invitadas. Adriana, tú como Sí. psicoanalista, me encantaría que me des una explicación sobre la identificación de las hijas con la figura materna. Claro, Estas, yo quería estas representaciones complementar. conflictivas y lo que llamó en su momento Freud parcialización del cuerpo. Claro, Explícanos. quiero complementar eso, que tiene que ver con lo que dijo Pilar y con lo que dijo Jenny. Quiero adherirme a dos conceptos de ellas. Eh, la familia es muy importante para el tema de la autoestima. Si desde el comienzo, desde la infancia, la niña escucha en la casa la importancia de las mancuernas, de las zapatillas de marca, del mejor gimnasio, de las bajas calorías y nada más, tiene altísimas probabilidades de hacer una identificación a rasgo materno, como lo llamamos nosotros,
en mi disciplina, y ya después las redes sociales serán una añadidura nada más, o lo que ya viene preformado. Es muy importante la educación en el hogar, enseñarles el respeto a los ancianos, bueno, los valores de la honestidad, de la amistad, el cuidado de los animales, de los seres desprotegidos, valores, valores, y no envases, máscaras, apariencias, solamente, solamente. En ese sentido, adhiero a lo que decía Pilar y respecto a Jenny, que ha reiterado la importancia de la consulta psicológica. Sí, yo armé un módulo para psicoprofilaxis prequirúrgica, donde hablo con los padres de chicos que quieren hacerse una cirugía antes de los 18 años, ¿no? Y que es muy necesario hacer unas técnicas, a ver qué imagen tienen del cuerpo, qué trastorno madurativo pueden tener, qué están esperando de esa situación y qué conflictos suponen que van a resolver. Da realmente resultados muy realistas, no románticos, no siempre positivos, pero es imprescindible para evitar los trastornos postoperatorios, que los puede haber y muchos, que eso las especialistas de medicina lo pueden decir. Sí, hablemos de ese trastorno posoperatorio y también te pregunto, Jenny, esta necesidad de cambiar o de mejorar un aspecto físico, ¿es algo exclusivo de las mujeres? ¿Qué está sucediendo con los hombres también? Me encanta la pregunta. Solo quiero hacer un comentario del tema que hablaba hace un rato Pilar, de los influencers. A mí me pasa muchísimo en el consultorio que viene gente con fotos, con su selfie o un filtro y me dice, quiero verme así, lo cual es muy, muy peligroso porque eso no va a pasar. Si tú le pones a un paciente demasiados labios, demasiadas mejillas o malares, se va a ver en la vida real muy falso, muy, muy sintético, no se va a ver normal, no se va a ver armónico. Entonces, cuidado con esos filtros o esas selfies que tienen una pose muy alta o muy baja, deforman la cara y no es una cara real, que en la vida cotidiana no se va a ver bien. Entonces, sí, yo les explico a los pacientes que es imposible llegar a ese nivel de filtros, que en la realidad eso no va a suceder y no se ve bien. Con respecto a los trastornos postoperatorios, sí, muchísima gente, justo lo que hablábamos, cree que con una cirugía plástica o con unos labios va a recuperar a su pareja y claro, si no conversa de esto previamente y se hace los labios y no recupera a su pareja, no solo que va a estar insatisfecho con eso, sino también con los labios. Entonces es importante todo este análisis pre y postoperatorio con el paciente para que esté contento con los resultados. Y totalmente de acuerdo, las mujeres no son las únicas que se hacen procedimientos estéticos, también los hombres. Y cada vez aumenta más el tratamiento de botox, de rellenos, de rejuvenecimiento. ¿Por qué? Pero aquí también quiero hablar cosas positivas de la parte estética. Los 40 de ahora, nosotras, Adriana, Pilar, Michelle, nos vemos mucho más jóvenes que nuestras mamás. Y eso sí ha ayudado bastante. Las cremas, los bloqueadores solares, que son el 80% del envejecimiento. Ahora usamos bloqueadores, ya no nos envejecemos tanto. Hacemos deporte, comemos mejor y nos vemos mucho más jóvenes. Por lo tanto, sí hay una ayuda también del botox, de los rellenos y de procedimientos no invasivos para mantenernos como nos sentimos. Y eso sí ayuda a mejorar la autoestima. Pero definitivamente, si nos basamos solo en eso, esto no va a funcionar y al final el paciente va a entrar en depresión o en ansiedad. Sí, efectivamente, yo también he pensado que si puedes hacer una modificación, la que sea, ¿no? Que pueda ayudar a una persona, pero que esté consciente y que tenga una cierta madurez, porque no sé si en Ecuador sea tan frecuente, pero tal vez en otros países de América Latina, hay jovencitas que a los 15 años piden una cirugía como regalo, un aumento de mamas, una rinoplastia, una cosa que yo digo, bueno, a esa edad, efectivamente, y como lo han dicho tanto Adriana, Jenny y Pilar, pues se trata de la madurez, ¿no? Es decir, nosotros con 15 años o con 16 o en plena adolescencia, estamos creciendo, estamos en un proceso de evolución constante, pero no tenemos la base ni las herramientas. Te pregunto a ti, Pilar, y también pues las cuatro somos latinoamericanas, este es un
un proyecto y un trabajo periodístico que no solo llega al Ecuador, sino a América Latina y a España. Hablemos sobre lo que es la belleza, ¿no? Y estos modelos de belleza únicos que son prácticamente imposibles. Comentaba en un principio Adriana de que años atrás, o tal vez en la generación de nuestros padres o abuelos, el tener un poco más de peso era más atractivo y de repente nos fuimos al otro extremo de una delgadez y de incluso denuncias de modelos. Hubo una modelo francesa que falleció y que sacaban las fotografías de ella como una denuncia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de belleza, Pilar? Y estos cánones de belleza prácticamente imposibles. Bueno, yo quiero decir una cosa de una pregunta anterior sobre la imagen corporal y la relación con la mamá. A mí me parece que en este momento el ambiente está absolutamente cargado sobre formas corporales y la forma de alimentación. Si yo tengo una mamá que todo el tiempo está diciendo, no sé, voy a salir de vacaciones, tengo que comer distinto, uy, ya no me puedo comer todo eso, que se mira al espejo y dicen, uy, tengo un gordo, tengo esta aquí, eso va a hacer que la hija crezca con el mismo estándar. Si yo tengo una mamá que no se acepta corporalmente, es mucho más probable que el hijo tenga mayores distorsiones de la imagen corporal que uno donde su mamá se acepta ella misma, o un papá, por ejemplo, que cuando la hija empieza a entrar a la adolescencia empieza, pero te estás engordando, pero pilas, te vas a comer eso, no, tienes que hacer más ejercicio. Eso hace que yo sienta, cuando yo siento que mis papás no me aceptan, el mundo o el resto de mis pares tampoco me van a aceptar. O sea, si yo no me acepto desde la casa. Otra cosa son los cambios de la alimentación que hay últimamente. Están muy de moda unas dietas muy generales o muy grandes que con la pandemia se aumentaron porque todos en la casa empezaron a comer distinto, entonces quitaron comida y eso también da un estatus. Voy a hablar ya del componente de belleza. El componente de belleza tiene que ver directamente con el ambiente en el que yo me muevo. Si el componente o el ambiente de belleza, que ahora también por el tema de redes y por todo, pues por todo este tema se ha ido generalizando de la misma manera, que en grandes puntos son, digamos que se mueven dos, o delgadez extrema o mujeres que son delgadas pero tienen mucho más senos, mucho más nalga, muchos más labios y tiene que ver con cómo me comporto con mis pares o con mis pares son inclusive yo siendo adulto, cómo me muevo en esa sociedad. La mujer que es delgada, la mujer que no envejece, la mujer, esa mujer en ese contexto va a ser bella. Entonces, en ese contexto, el concepto de belleza viene desde lo que yo siento que el otro ve. Y generalmente ocurre más en mujeres, por ejemplo, las mujeres en su entorno necesitan ser más aceptadas por esas otras mujeres que las otras. El concepto de belleza es muy cultural y muy relacionado con que los otros ven. Entonces yo soy bonita si sigo un estereotipo. Si yo tengo un estereotipo distinto, ya no soy bella. Gracias, Pilar. Continuamos con Adriana y pues hablando sobre este tipo de belleza única. Y lo que me decías tú del ejemplo de la madre, de si se está viendo en el espejo, etcétera, etcétera. Tengo ahí una duda, ¿cómo se educa a un hijo o una hija de manera saludable? Porque también está comprobado que no podemos vivir comiendo mucho azúcar, mucha sal, porque más allá de la parte estética, eso va a afectar a nuestra salud. Entonces, claro, vivimos en un eterno conflicto como madres, tanto la doctora Jenny como yo tenemos hijas pequeñas. Y para mí, por ejemplo, no tiene tanto que ver el tema solo estético, sino el tema de la salud. Si vienes de una familia de hipertensos o una familia de diabéticos, es evidente que el exceso de sal, el exceso de azúcar, te va a perjudicar. ¿Cuál es ese punto medio dentro de la educación, Adriana? Porque decir cómete todo el azúcar del mundo o no comas de todo el azúcar del mundo ya tiene un mensaje nocivo. ¿Qué es lo normal, Adriana? Bueno, lo normal es una utopía para tratar de alcanzarla. Porque depende de lo cultural, depende de lo económico, depende de los ancestros, depende del tipo de pareja, de cómo se lleva el matrimonio, en qué momento nace la hija, si tiene hermanos, y una cantidad de variables que es una pregunta muy compleja, muy compleja. De hecho, la maternidad no es algo fácil ni sencillo,
porque hay que prestar mucha atención a lo que necesita la criatura en un momento donde, bueno, la mujer, la pareja están creciendo, haciendo sus cosas, construyendo su porvenir. En todo ese mix complejo, lo ideal sería, por supuesto, respetar el origen en la parte saludable, ¿no? O sea, que si hay una genética que dice que hay que cuidarse porque hay antecedentes, no sé, de colesterol, problemas cardíacos, orientar un poco sin atormentar, ¿no es cierto?, esa situación. Y por supuesto, el difícil e imprescindible lugar de buscar el famoso equilibrio, ¿no? Sería entre lo social, lo personal, lo familiar, lo emocional, poder darle a la hija un espacio para que pueda ser ella y desde luego estar atentas que cuando hay excesos por exceso o por déficit, ¿no? Quiero decir, cuando por identificarse con sus compañeritos o compañeritas comienzan con trastornos de alimentación, tratar de hacerle tomar conciencia. No siempre es fácil, no siempre es posible, porque hay una edad en la adolescencia donde los pares a veces pueden ser más importantes que los padres, porque los padres son viejos, no entienden, se quedaron atrás. Comentarios que yo escucho en mi consultorio con harta frecuencia. Entonces, poder estar atentos, no criticar, para poder lograr que la hija o hijo no pierdan la confianza de poder comunicarse e ir acompañando en cada etapa, porque hay que aprender a ser madre de niños, hay que reaprender a ser madre de adolescentes, y hay que aprender que se terminó la adolescencia y hay que soltar y tienen que volar. Eso es una gran tarea que tenemos que hacer en términos generales. Gracias, Jenny. Cuéntame, ¿cuáles son los tratamientos estéticos más populares en nuestro país? Y me atrevería con tu experiencia también en España y América Latina. Bueno, antes de hablar de los procedimientos estéticos más frecuentes, yo quisiera comentar algo de la adolescencia también. Y a mí me llegan muchísimos pacientes, niños, por ejemplo, en alopecia, de 10, 12 años que empiezan a perder cabello. Niños y niñas, que sus papás están preocupados por la alopecia. Los niños a veces ni se dan cuenta y sus padres quieren obligarles a los niños a que empiecen tratamientos inyectables. A lo cual yo completamente me niego, porque si el paciente no acepta o no quiere hacerlo, vamos a entrar en una invasión a sus necesidades. Entonces yo pienso que en la adolescencia hay que respetar mucho si el adolescente quiere hacerlo y guiarle, porque muchas veces el adolescente no está seguro o no hace específicamente lo que más le va a convenir. Por ejemplo, en una cirugía de nariz o de senos, hay que guiar muchísimo eso. Y sí nos llegan muchos pacientes que quieren hacerse rinoplastias a edades muy tempranas, y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no lo piden los niños, sino lo piden sus padres. Son necesidades de los padres, que ahí hay que evaluar qué es lo que pasa con los papás, más no con el paciente que está viviendo. Y con respecto a los procedimientos estéticos más frecuentes, en la medicina estética definitivamente el primero es Botox, rellenos tanto de mejillas, de ojeras, labios. Se está haciendo muchísimo hilos tensores, que es para tensar la piel y rejuvenecer. Te puedes bajar hasta 15 años de edad con estos procedimientos. En cabello hay muchísimo trasplante de cabello y recuperación de la alopecia, que se puede recuperar hasta 10,000 cabellos en 6 meses. Y en cirugías plásticas, lo más frecuente ahora es la abdominoplastia, porque mucha gente subió de peso en pandemia. Por supuesto, las mamas sigue siendo una tendencia, sin embargo, la gente prefiere ahora no tener tanta cantidad. Y la rinoplastia también ha aumentado bastante, aunque con el uso de la mascarilla ha reducido bastante las cirugías de rinoplastia. Mucha gente se está haciendo también brackets porque aprovechan que están con mascarilla y nadie les ve. Entonces, esa es una tendencia de estética dental que es algo que no veíamos antes. Gracias, Jenny. Seguimos con Pilar y bueno, ya después daremos una ronda para finalizar el programa. Me parece importante que la audiencia tenga ciertos síntomas o llamados de atención de cuando alguien, una persona cercana a nosotros, puede ser un hijo, alguien está teniendo algún problema con algún trastorno y de esa autoaceptación, Pilar. ¿Qué nos puede llamar la atención?
Bueno, hay varios, los trastornos más frecuentes son anorexia y bulimia, esos son los que están más, digamos que más observables. Lo que Y uno ve es que la autolesiones. persona. Aquí en España también hay mucha gente, muchos jovencitos con autolesiones, ¿no? Sí, el tema de las autolesiones tiene que ver con la dificultad en el concepto de sí mismo y la falla en regular emociones con un muy alto grado de malestar emocional que pasa, por ejemplo, con las autolesiones. Con las autolesiones lo que pasa es que las emociones se van volviendo más intensas y cuando llegan a un pico, esta sensación es casi como invivible. La gente empieza a pensar que no va a sentirse nunca mejor y empiezan a autolesionarte y eso hay una parte biológica y es que se liberan un montón de neurotransmisores que hacen que uno baje digamos que a la línea de base y la siguiente vez que yo tengo un malestar emocional, independientemente de lo que me cause, yo vuelvo a aplicarlo. O sea, vuelvo y me corto. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo poca expectativa de controlar mis emociones, con lo cual cada vez es más fácil que yo la regule de esa manera, porque finalmente yo vuelvo a la línea de base y obviamente no me va a gustar, pero el malestar es lo primero que empieza a pasar y ese malestar la única, digamos que la forma como hay es que uno haga una educación para resolver eso de una manera más eficiente. Con respecto a la forma corporal, pasa muchísimo que yo tenga una dificultad social y que yo diga, es que eso es porque soy feo, eso es porque soy gordo, si yo tuviera otro cuerpo, eso no pasaría, si yo tuviera, no sé, una relación de pareja que se corta es, me dejó porque yo, me dejó por una más bonita, o me dejó por alguien que tenía otro cuerpo, entonces yo pienso asumir que el problema es mío, no que hayan cosas distintas en una relación o en una amistad que tengan que ver con que se conforme. La mayoría no tiene nada que ver con la imagen corporal y eso hace que yo, digamos que me sigo controlando, yo hago unos esfuerzos desesperados por cambiar mi imagen corporal, dietas estrictas, ejercicio estricto, cirugías estrictas, pero eso no va a cambiar que yo mañana me siga viendo igual. O sea, no hay ningún procedimiento que me cambie mi forma al otro día o el mismo día. Y esto aumenta el malestar emocional, hace que la persona se sienta mucho menos habilidosa en solucionarlo y eso haga que los comportamientos depresivos y de autocorte se aumenten, inclusive aparezcan ideas de suicidio. Pero también hay otras que son importantes y es una, cambiar la forma de comer radicalmente, o sea, de la noche a la mañana no comen carbohidratos, tienen una cosa que se llama ayuno intermitente, y cuando no se produce lo que yo espero, también empieza a haber malestar y la sensación de que yo no puedo controlar, cuando no puedo controlar hay autocortes, hay purgas que pueden ser vómitos, pastillas, controlar con más ejercicio lo que yo estoy haciendo y esto perpetúa la sensación de malestar y no se dirige específicamente a las emociones que yo no regulo. Esas son como las cosas como más importantes que uno puede ver. Gracias, Pilar. Para terminar contigo, Adriana, ¿tú crees que esta violencia estética está dirigida únicamente a las mujeres? ¿Qué está pasando también con los hombres? ¿Y por qué tal vez esto estaría dedicado más a las mujeres? Hay un factor social donde la mujer, digamos, ha hecho un gran crecimiento, ha salido a los mercados laborales, ha poblado las universidades, pero todavía hay que hacer mucho para ser linda. Por supuesto que estamos hablando de un segmento social, porque hay movimientos feministas que están luchando permanentemente para mostrar que realmente lo que importa es que uno pueda aceptarse. Y que bien como decía Pilar, muchas veces se adjudica que la pérdida de un amor es porque la otra era más linda, más joven, más flaca, y a lo mejor esa persona que pone todo en el cuerpo tiene un problema, que es autoritaria, que es dominante, que es celosa, que es quejosa. Entonces no ve nada, no se acepta, no cambia y quiere cambiar su cuerpo para cambiar la realidad. No solo está peleada con el espejo, está peleada con la realidad. Pero, digamos, el mensaje de la hegemonía machista todavía tiene su presencia. La mujer tiene que ser un objeto, el cuerpo, el envase, atractivo e interesante
no solo la mirada de los hombres, nosotras mismas hemos entrado hace muchos años, pero muchos, en esa lógica que hay que deconstruir. Creo que en eso estamos. Creo que este programa aporta a esta situación, de que seamos la mejor versión que podamos ser, no aparecer, ser. Y eso es lo magnífico del paso de los años. Por lo menos yo pienso que aquí las cuatro podemos saber que el paso del tiempo es maravilloso. Al menos si vamos encontrando esas respuestas en el camino y sabemos que esa apariencia, claro, si podemos mejorar algo de una manera sana, con ejercicio, está bien. Pero definitivamente que una pareja se quede o no con nosotros tiene otros factores. Y es esa pelea que podemos tener con el espejo, pero con nosotras mismas. Muchísimas gracias, Adriana, y qué gusto conocerte. Jenny, Un placer. un placer igual, Adriana. Jenny, yo pienso y creo que hay gente que tiene un criterio formado como para llegar a tu consulta y decir quiero hacer esto, quiero hacer otro. Pero te pregunto, ¿tú crees, y esto también para finalizar contigo, crees que la apariencia física está ligada con el éxito en la vida, con el éxito personal? Pregunta complicada, pero definitivamente el que tú te aceptes, el que tú seas tu mejor versión, el que tú te sientas contigo mismo, te va a hacer ver bien. Y eso va a hacer que estés bien y por supuesto que te vaya bien en la vida. Pero si tú no te aceptas a ti mismo, independiente si te hiciste botox, relleno o si te pusiste más cabello, si no te aceptas, no vas a estar contento y definitivamente la gente que tiene éxito está feliz consigo mismo. Entonces sí, si tú te sientes bien contigo, independiente del botox, del relleno, te va a ir bien en la vida porque estás feliz contigo y por lo tanto estás feliz tus hijos y están feliz tu marido y estás feliz y te va bien. Pero si tú no estás contento con nada, como decía hace un rato Adriana, si estás enojado contigo, eres mal genio, eres celoso, gritas y todo el tiempo estás enojado, tampoco te va a ir bien los procedimientos estéticos porque tienes elevado muchísimo el cortisol y te vas a arrugar más y se te va a caer el cabello. Entonces, nada como estar feliz con uno mismo. Y te felicito, Michelle, porque esto va a ayudar a la gente a darse cuenta que no todo es ponerse un relleno, un implante, unos senos, sino que primero va a aceptarse uno mismo. Y sí, no hay nada que hacer. El verte con menos arrugas, el verte con un mejor cabello, el ver tu piel bonita, te va a hacer sentir mejor, definitivamente. Pero eso no es todo. Hay que trabajar de adentro y nosotros le pedimos siempre al paciente que haga deporte, que se relaje, que salga con amigos, que tenga una buena relación consigo mismo, que haga yoga y que baje el estrés. Y todo ese conjunto de cosas de aceptarse a uno mismo y de tener amigos o gente con quien esté más conectada y alegre y feliz consigo mismo hará que esos resultados se vean mejor y que te veas mucho más linda y más guapo también. Gracias, gracias Jenny. Quiero finalizar contigo, Pilar, y esto es algo que me inquieta. ¿Cómo debemos tratar al prójimo en general? Sin darnos cuenta, marcamos con nuestras palabras, con sobrenombres, con la exaltación de las características físicas y que pueden afectar. Por ejemplo, aquí en España, la gente suele ser como muy directa, ¿no? Y a veces ni siquiera pues uno está pidiendo la opinión, pero a una niña o a un chico le dice, lo que pasa es que tú estás demasiado gordo, mira lo gordo que estás, o cosas por el estilo. Y ya ni siquiera tiene que ver con que tú has pedido una opinión, pues hay gente, y eso también pasa con la gente de la tercera edad. A veces es como que ya no tienen ese filtro y ¡pum! Y te sacan y te dicen cualquier cosa. Y como tú decías, en la casa es el ejemplo. O sea, si yo me paso comiendo lechuga todo el día y tengo una obsesión, aunque no lo diga, pues mi hijo o mi hija lo van a aprender. ¿Cómo debemos tratar al prójimo? Y cómo defendernos de alguna manera de esos comentarios gratuitos que están en el ambiente y que no controlamos y que finalmente esos también tienen secuelas? Yo siempre he dicho, y lo digo en mi casa y en todo el medio de trabajo y amigos, que uno no debería referirse a la forma de corporal de absolutamente nadie. O sea, no sé, ¿quién es, has visto a Paula? ¿Y quién es Paula? La gordita. O sea, uno no debería referirse en ningún momento a las personas con la forma física de ninguna manera. No debería, hay otra cosa que se llama violencia versus, pues, contra la obesidad, o sea, hay un ambiente obesofóbico en el ambiente, uno no debería hablar sobre la
sobre cómo es el peso, cómo es el control de peso del otro, se ve que come. O hablar del otro, si viste cómo se engordó, o ¡ah! Cómo está de flaca, qué está haciendo, le va a preguntar qué es lo que está haciendo. No se debería hablar tampoco sobre el aspecto de su cara o de su cuerpo, está más vieja, me la encontré y no se parecía a mí. No se debería hablar de su color de piel, de su forma de peinarse, de su forma, no se debería hablar en ningún momento, se debe hablar sobre la forma, sobre la personalidad, sobre las cosas que le gustan, pero no hacer identificaciones con el otro. O si te vas a comer esto, o si vas a hacer esto, o te vas a ver más feo, o dónde compras la ropa. No, esa ropa no te sale. Esa foto en Instagram, por favor, bórrala, que no te queda bien. Esas cosas no se deberían decir en ningún momento y en ningún contexto social o familiar. Creo que esa es la mejor manera donde haya una aceptación del otro. Y cuando yo pregunte, que es otra cosa que me dicen mucho, sobre todo los jóvenes, me dicen las mamás, pero es que si yo la estoy viendo gorda, ¿cómo le digo si está gorda? No se le dice. Se le pregunta cómo te sientes, si está haciendo la pregunta directa. Si no hay una pregunta, no se debería hablar sobre nada de eso con nadie. Y uno le puede decir cómo te sientes. Si ya tiene una cosa patológica, uno puede hablar de qué hace para resolver su enfermedad, pero si no, no se debería dirigir de una manera distinta. Gracias, esas son esas buenas recomendaciones. Una vez más, agradecer a Adriana, a Jenny y a Pilar, nuestras invitadas, a nuestros auspiciantes Pacari Mall, El Jardín Yute. Recordarles que tenemos una encuesta que pueden participar en línea y también pues recordarles que cada 15 días tenemos un nuevo capítulo de Lo que nadie te cuenta en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y en YouTube y en Radio Visión de Ecuador los jueves cada 15 días. Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes y al equipo de Initial. Muchas gracias, Michelle. Un abrazo. Un abrazo. Chao, un abrazo.